la temática de hoy tiene que ver, ¿cierto?, con... Y nuestro tema es la reinvención de la cultura organizacional. Ya estamos en... ¿Cuántas sesiones nos quedan? 2 sesiones ya para terminar este ciclo, que justo estábamos conversando con Raúl. Entonces, hemos venido conversando sobre distintas temáticas, cómo está ocurriendo, hemos hecho como un mapeo de los procesos de transformación, hemos visto, bueno, ahí podemos ir viendo como todo lo que hemos estado mirando. Entonces, un tema con lo que nos encontramos, Pao, tú que tú trabajas en esto, Diego también, entonces como ahí yo siento que la conversación se nos va a nutrir muchísimo también, y desde quizás nuestras experiencias, porque tenemos distintos autores, distintas experiencias que vamos a ver ahí, distintas perspectivas de dónde lo vamos a mirar, pero yo creo que ahí lo importante es ir mirando cómo en el mundo en que estamos hoy día nos vamos relacionando con esas resistencias que van apareciendo. Y qué es lo que vemos como oportuno ahí, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado a ustedes, y como para ir también conversando en conjunto, reflexionando en relación a esta temática. Entonces, te voy a pasar acá a la presentación, acá, pero es aquí. Entonces, estamos en una conversación que siempre se habla de esto y siempre es un tema. Y siempre es un tema, no sé si les ha pasado eso a usted o no, pero siempre es el tema. Pero aquí pusimos también y lo estamos abordando cómo abordar las barreras organizacionales para el cambio organizacional, o sea, todo lo que incluye la organización, porque a veces, por ejemplo, se habla solamente de cultura, fíjate, entonces como una conversación un poquito más amplia, un poquito más grande, que es en la que hemos estado. Pero Pau, por ejemplo, bueno, y Diego también, pero tú estuviste trabajando en un proyecto muy lindo. ¿Con qué te encontraste ahí? Si podemos abrir la conversación, ¿cómo te hace sentido esto de las barreras? ¿Las viviste? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, apenas, yo no estuve en las charlas anteriores, ¿no? Pero apenas leo las barreras organizacionales, eh, lo que yo escucho es como esa cultura va en contra del propio cambio organizacional, ¿no? Entonces hay como hábitos de la organización que se van quedando como tan enquistados, como tan... Hoy justo yo ya dejé de trabajar en esta empresa de la que mencionas, y hoy me escribe una compañera con la que trabajamos muy de la mano y me decía, por favor, vuelve, te necesito. Necesito que vuelvas porque sigue habiendo cambios pero la gente como que no, como que, a ver, como que adoptan un cambio en el momento en que estamos presentes, haciendo evidente el cambio, pero que como que uno se va y es como si ya no hubiera más cambio, y el cambio es permanente, o sea, va cambiando de manera constante. Entonces creo que una barrera es eso, es como creer que el cambio es de un momento y ahí nos quedamos. Mm. ¿Sí? ¿Sí me hice Sí, entender? No sé si... sí, 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 sí. Lo que entiendo de eso como una barrera es pensar que, claro, que es el momento o sea, el tema o sea, el tema a solucionar y a resolver es cómo sostener este proceso, De acuerdo. cómo dejarlo incorporado en la cultura organizacional, porque ese es el tema que siempre venimos hablando, ¿cierto? El tema de que las estadísticas que dicen que entre el 70 y 75% de los procesos de cambio no son efectivos, no llegan a buen puerto, claro. Y la pregunta es, claro, ¿cuáles son esas resistencias que existen hoy día en la organización para eso? Claro, entonces ahí me aparece como un tema de lo que tú dices, el creer que esto es como de corto plazo, Ajá. ¿sí? De corto plazo, o sea, esa es como una conversación constante de que a mí me ha basado en mi experiencia de que las personas y las organizaciones, cuando tú les dices, no, pero si un proceso de cambio y reinvención de la cultura es de por lo menos 3 años, entonces como que te miran así, no sé si le ha pasado a ti, Diego, ¿cómo te Sí, va con como, eso? como así. ¿Cómo así? Pero ya pasamos por eso y hubo, qué sé yo, un proceso de 3 meses de aprestamiento, algo así. Entonces, es eso que dices, como, no, apenas vamos en el proceso. Mm, A ver, yo
siempre digo algo, ¿no? Que es que las personas no se resisten al cambio, sino a la pérdida que consideran que ese cambio les trae, ¿no? O sea, es interesante ver esta distinción, porque siempre un proceso de cambio implica ir a un lugar que no conozco, ¿no? Y lo estoy diciendo en todo lo genérico que puedo. Sí. Y eso, digo, yo quizás estoy en un puerto incómodo, en un puerto molesto, pero conocido, ¿no? Entonces, hay un momento que, como yo siempre te hablo de esto de que, viste, el trapecio en un momento tenés que quedar en el aire para agarrar el otro, ¿no? Entonces, digo, en ese aire ocasiona como mucha incertidumbre, ansiedad, y cada uno lo vive desde donde puede. Y después barreras, digo, a nivel de organizaciones hay muchísimas, ¿no? La cultura es una, inclusive la cultura exitosa es una barrera, ¿no? O sea, haber tenido éxito en un mundo y haber afianzado eso. Qué sé yo, la manera de gestionar la autoridad es otra, por lo menos para mí muy visible, ¿no? Entonces, hablamos de culturas colaborativas donde tenemos que primero poder soltar el trapecio de la obediencia, ¿no? Porque digo, la colaboración y la obediencia no van juntas, a nivel humano no van juntas. Entonces, proceso de cambio siempre es un proceso humano, inclusive, aunque sea un proceso, un cambio de procesos, ¿no? Un cambio de sistemas, un cambio de lo que sea, hay características humanas que se ponen en juego. Entonces, nada, creo que las barreras tienen que ver con, bueno, obviamente la gestión del liderazgo, que es un poco la gestión de la autoridad, con la gestión del error, ¿no? Porque el castigo ante el error hace o atenta contra la innovación y contra el cambio constante, porque si no, aparece el miedo al castigo cuando me equivoco. Es totalmente contraproducente en un proceso de innovación y de aprendizaje, ¿no? Digo, estoy tirando, y podría tirar muchísimas más, pero digo, hay algunas cuestiones que tienen que ver, como siempre hablamos en este espacio, y con lo cual yo acuerdo y estoy absolutamente convencido, es que es un proceso humano, y hay que tener en cuenta el fenómeno humano en un proceso de transformación organizacional, sea de lo que sea, porque hay cosas que lo facilitan y hay cosas que lo entorpecen. Y ahí hay un montón de subítems, ¿no? Podemos abrir muchas ventanas, pero digo, estas son como cuestiones que por lo menos yo tengo en cuenta cada vez que abordo, ¿no? Está buenísimo. Espérame, voy a volver a la presentación. Voy a poner como dos perspectivas acá, como que siempre me gusta poner como dos perspectivas como para ir mirando, para ir dándole vueltas, para ponerlas por acá, por allá, como para irlas conversando. Entonces, cuando hablamos de este proceso de transformación, ¿y por qué también las vamos a abordar? Porque luego nos damos cuenta cómo estas impactan o no en este tema que se habla en proceso de cambio, como de la adopción o de la incorporación y todo eso. Nosotros, Pau, anteriormente veíamos que lo relevante que es abordar los procesos de cambio de tres perspectivas: la de diseño estratégico, perspectiva política y perspectiva cultural, ¿ya? Entonces, claramente, por ejemplo, de la perspectiva de diseño estratégico, si no hay un análisis adecuado de lo que está pasando, es como lo más probable que esta solución que nosotros estemos proponiendo no le va a hacer sentido a las personas porque el análisis es inadecuado. Entonces no va a haber una adherencia a las personas. Entonces, por eso digo que cuando se habla de proceso de transformación cultural o de reinvención, se piensa en ocasiones solamente en la cultura, y no, y hay más elementos que tienen que ver con temas de management, con temas de estrategia. O sea, este es un tema estratégico de la organización. Entonces, no generalmente quizás no se aborda de esa forma, y se aborda como solamente del tema de cultura, y por ejemplo no hay un análisis adecuado de esa perspectiva estratégica. Porque claro, si hacemos un análisis inadecuado, lo más probable es que a las personas no les haga sentido esto, ¿sí? Otro tema que hablamos cuando identificamos dónde está el poder en la organización. Sabemos que eso es súper relevante, y el tema de los intereses establecidos por cada una de las partes. Ahora en la tarde justamente yo estaba viendo un tema, elaborar un tema con una organización, y fui testigo cómo esto de los intereses establecidos no permite avanzar. No permite avanzar con el interés, con la agenda propia de cada uno, con lo que quiere. O sea,
Entonces, de ahí vamos a ir viendo cómo lo podemos ir abordando desde los espacios, desde esta preparación, de la preparación de la buena tierra. ¿Te acuerdas, Pau, que Jime hablaba de la buena tierra? De la preparación de la buena tierra, que yo creo que esa etapa de preparación para el proceso y para poder, digamos, mitigar todas aquellas resistencias que hayan a las consecuencias o a las pérdidas que tenga este proceso en mi vivir, yo diría que, no sé, un 60%, la preparación esa de la buena tierra. O sea, es sumamente importante y no le damos la relevancia y el tiempo. Y también el tema de los paradigmas, ¿sí? Los paradigmas. Paradigmas que se viven como, como cierto, estaba bien, espérate, como ciertos. Y otro tema que tiene que ver, que ahí lo vamos para ver el tema de la cultura, que tiene que ver con los paradigmas, y desde ahí, claro, están las creencias, los valores, pero que vivimos como ciertos. O sea, indistintamente, quizás a ti, Diego, te tiene que pasar, y Pau también, el tema que nos encontramos en el momento que estamos como humanidad y nos seguimos encontrando con personas que habitan desde la verdad. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Si ya estamos en tantas conversaciones y es increíble y me aparece a mí, no sé a ustedes, pero bueno, ya a todos también nosotros nos puede aparecer de repente, ¿sí? De vez en cuando, porque eso ya todo nos aparece. Pero a veces cuando es tan evidente es como, wow, ¿todavía esto está pasando? Entonces cuando ya creímos que habían algunos temas que ya estaban como ya habíamos pasado ese nivel de conciencia o de entendimiento, y luego nos vemos que también vuelve a estar presente en este ir y volver como humanidad y también que nos pasa a todos nosotros. Entonces, como desde esa perspectiva, que son las perspectivas donde podemos mirar un proceso, digamos, de reinvención, de transformación cultural consciente, desde esa perspectiva, ir mirando eso. Entonces, después vamos a ir desarrollando. Y también algunas barreras para el cambio de un estudio que ahí publicó LinkedIn, que es de una consultora y investigadora que se dedica a estos temas. Esto nos proponen, como que lo vayamos conversando, no, tener una cultura de empresa resistente al cambio, como lo típico. Las organizaciones no están habituadas ni a compartir ni a colaborar. Ahí también tiene que ver con el tema de la colaboración, o sea, con el espacio. Que el negocio no esté listo para el cambio. Eso es súper relevante. A veces los negocios no están preparados para el cambio, como no ya sea en los aspectos técnicos, bueno, y también en los aspectos que se llaman desde adaptativos, pero a veces el negocio no está preparado para eso. Y volvemos a esta etapa de preparación con lo esencial, con esta preparación de la buena tierra. Y esa preparación de la buena tierra tiene que ver con esta capacidad de mirar dónde estamos, con este análisis adecuado, a dónde queremos llegar, qué recursos necesitamos, ya sea de cualquier índole, ¿sí? Y cómo nos hacemos cargo de eso. Entonces, cuando lo conversamos, a mí me aparece así como, claro, pero si es como normal lo que estamos conversando, es como lo obvio, pero claro, y eso no ocurre. Y eso no ocurre y nos vemos que compañías empiezan como a incorporar cosas sin ni siquiera estar preparados. Entonces, finalmente, que estoy acompañando justamente en eso a una empresa que tiene una dificultad por eso. Porque como que se adelantan, no están preparados, no tienen los recursos disponibles, claro, van avanzando en eso, pero lo que avanzan, claro, avanzan rápido, pero después el retroceso también, cuando se dan cuenta de todo el impacto que ha tenido y no se han hecho cargo de ciertas acciones y de lo que está pasando con los distintos stakeholders, con los colaboradores, con los clientes, esas consecuencias son mucho más grandes. Entonces, ¿cómo también la invitación a los tiempos que requerimos, cómo nos preparamos para eso, ¿sí? La brecha del talento, si las personas están o no están preparadas. Que eso, recuerden que ese es uno de los temas que tenemos como humanidad, el tema del talento, del upskilling, del reskilling, de todos esos temas en que estamos hoy día.
no lo miramos en ocasiones, llegamos y partimos, vamos, tenemos que hacerlo en el camino. Aquí, Diego, en Chile, bueno, y Pao, que eres de Colombia, pero aquí decimos, a veces se dice como, en el camino se arregla la carga, no sé qué dichos hay por sus países también, me parece que es popular ese dicho. Los melones se acomodan en el carro cuando empieza a caminar, ¿no? Ya, Sí, sí, eso. sí. Entonces, y el momento en que estamos hoy día también y todo eso, porque eso tiene que ver, claro, no es con mala intención, pero tiene que ver con el cuidado de las personas, ¿sí? Cuando aparecemos en esta ansiedad que nos embarga, ¿sí? Porque nos embarga esta ansiedad por el cambio, nos embarga esta psiquis del control de inseguridad, ¿sí? De como falta de confianza también en los procesos, cuando nos embarga todo eso, y cómo va ocurriendo todo eso, y vemos, o sea, gerencias tomando decisiones que impactan a cientos de personas, o sea, es complejo, ¿m? A muchos clientes, o sea, tiene un tremendo impacto. ¿M? Las prácticas laborales actuales no apoyan suficientemente el talento y el cambio evidentemente no es inmediato. Entonces podemos ir viendo distintas perspectivas como de ciertas investigadoras y consultoras que nos muestran, traemos otras perspectivas y nosotros aquí también podemos ver desde el punto de vista relacional. ¿M? Entonces, con todo esto que nos vamos encontrando, a ustedes, como, ¿qué les va pareciendo esta conversación en base a su experiencia, en base a lo que han estado? ¿Cómo lo ven? A ver, en algún punto también la frustración que genera haber empezado muchos procesos de cambio, ¿no? Porque eso también está inmerso en la organización. ¿Cuántas veces empezamos un proceso de cambio? ¿Qué credibilidad tenemos como líderes cada vez que lanzamos? ¿Cuánto tenemos en cuenta, o nosotros inclusive como consultores, ¿no? Porque también estas decisiones se toman en un escritorio, ¿no? Y que es la manera habitual, o sea, un proceso de cambio también en algún punto se decide desde el mismo paradigma que trae la organización, ¿no? Exacto. Que es una creencia, y a veces el cambio es para generar más control, ¿no? O la expectativa de meternos como consultores en un proceso de cambio. Yo hablo de transformación más que de cambio, pero bueno, tiene Sí, mucho, transformación. mucho más que ver con que el patrón operante que va a tomar la decisión es el patrón de la organización que quiere cambiar. Y eso ya es una contradicción en sí mismo. Sí. ¿No? Sí. Porque digo, y en el 98%, por lo menos los casos que yo conozco de Jun 2, es porque hay algún dolor, porque hay algún síntoma, porque hay algo que no está pasando desde el mismo paradigma que en algún punto quiero transformar, ¿no? Y ahí está la magia de poder, digo, venderte lo que decís que querés y darte lo que necesitas. Que también es todo un arte, ¿no? Porque en algún punto, por algún lugar tenemos que entrar, porque nosotros también tenemos que ser sustentables. Y le estamos hablando al viejo paradigma, porque en general, aunque haya un líder de cambio, hay un viejo paradigma, hay un paradigma reinante, ¿no? Entonces digo, eso es interesante, que en general siempre le estamos hablando al viejo paradigma o a una figura de liderazgo dentro de un viejo paradigma que quiere cambiar y que es un agente de cambio, un innovador o algo, que toma una decisión, pero está inmerso en esa pecera, ¿no? Es un pez que está nadando en esa pecera y que hay que también expandir la pecera, ¿no? Nada, como una reflexión tanto profunda quizás, pero... No, está espectacular porque es como, yo siempre ando en esa reflexión, o sea, ayer tuve una reunión, una entrevista con una empresa que nos contactó, y claro, y esta conversación, o sea, que tú traes, está tan presente, bueno, y siempre está, desde dónde están tomando la decisión, cuál es la psiquis, desde dónde están, porque claro, eso también tiene que ver con lo que esperan que pase. Entonces, y a veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos de eso, de que estamos, en qué psique estamos, no sé si siempre nos estamos preguntando eso, y eso es fundamental para ver también lo que va a pasar en ese proceso, lo que espera el cliente, y si yo también lo puedo acompañar en eso o no. Pero vos fíjate, hay un ejemplo muy concreto que pongo siempre. Quieren generar un proceso de transformación hacia la agilidad con una agenda precisa de día 1, 2, 3, 4, 5, 38.
che, a ver, no funciona así. O sea, si esto es una construcción y una construcción constante, ¿no? Y hoy está bastante en boga la agilidad, pero la agilidad tiene algunos principios, algunos parámetros, algunas maneras de abordarlo. Entonces, si soy ágil y me permito crear y recrear todo el tiempo, teniendo en cuenta algunas metodologías, pero con este proceso ¿no? de adaptación constante, de chequeo, de producto mínimo viable, ¿no? Que es algo que se construye en tiempo y espacio conjunto, yo no te puedo dar la agenda del día 48 a las 7:30 de la mañana. ¿No? Y esto es muy visible. Sí. Yo lo tomo porque hoy está de moda la agilidad. Nosotros venimos trabajando no con la agilidad, pero con muchas otras cosas, pero la agilidad nos da, como la hizo en su momento, una gran puerta de entrada, ¿no? Como que aborda cultura, como que aborda personas, como que aborda procesos, como que aborda relaciones, interacciones. Entonces digo, pero vos fíjate que le estás hablando a alguien que el que toma la decisión tiene una gran necesidad de controlar un proceso de agilidad. Sí. Y vos lo pones arriba de la mesa y decís, che, flaco, controla, agilidad. No funciona así. No sé si les hace sentido, pero yo lo veo. Bueno. Sí, total, que estoy pensando, y claro, yo me hago las preguntas porque es bueno esto como de las barreras como organizacionales cuando lo vemos, y lo quise poner así como en ese contexto, barreras como organizacionales, porque tiene que ver como con todo el proceso estratégico. Entonces, cómo el mindset, la forma de pensar, la era en que están y cómo nos relacionamos nosotros con eso cuando llevamos esta conversación. Porque finalmente es como, me apareció como la pregunta en grande, en global, también cuánto estamos dispuestos a transar o cómo nos transformamos desde ese espacio en eso o no, manteniendo ese espacio de esta era del control para poder entrar. Entonces estaba como en esa reflexión y claro, a mí me pasa, pero por eso como me pregunto y me cuestiono también porque yo digo con ciertos clientes, o sea, no estamos en la misma sintonía. Porque están desde este espacio, quieren que el proceso también sea controlado, sea aquí, sea allá. Entonces, claro, ¿cómo abordar quizá esa conversación o no de una manera distinta, en que si me acoplo, no, me adapto, no me acoplo, si me adapto a lo que mi cliente quiere, también me estoy transformando lo mismo, entonces el proceso no va a ocurrir de la forma dando que como queremos que válida ocurra. su creencia y su Claro, marco referencial. Claro, porque eso ocurre porque es el cliente y estamos acompañando en ese proceso. Entonces me pregunto, ¿cuántos o no estamos dispuestos a decir que no a un cliente que tiene ese paradigma, que es la mayoría? Entonces, bueno, ¿cómo seguimos en esto, o el huevo y la gallina, en esta transformación, en la convivencia? Ahí entra nuestra, o por lo menos en mí, ¿no? Yo lo llamo como una etapa de sensibilización, ¿no? Claro. Porque hay que conseguir un match, porque si no, no seguimos adelante. Sí, ¿no? claro. O sea, o conseguimos el match o quedamos afuera, te descarté, o sea, no. Ahora, en ese transitar, nos convertimos en algún punto en sensibilizadores, donde ponemos en el radar algunas cuestiones que consideramos que son necesarias tener en el radar. Desde afuera, imposible. Desde adentro, más probable. Bueno, y ahí está, y esto es como un arte donde obviamente yo sigo trabajando porque a veces pego contra la pared, porque me voy a pegar y me voy a pegar porque tengo una identidad, tengo un estilo, pero bueno, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre esto que yo decía antes, darle lo que te piden o venderle lo que te piden y darle lo que consideras que necesitan. Claro, y también confiar en esa transformación en la convivencia con el cliente también. Yo creo que esa también es una linda opción y una linda conversación de confiar en ese transformarte en la convivencia con el otro y que vayamos apareciendo desde esta propuesta, ¿sí? Porque no significa que sea la mejor ni que sea la verdad, esto que a nosotros nos hace sentido, sino desde esta propuesta irnos transformando en la convivencia con ellos en eso. Pero ese es un tremendo tema. Ese es un tremendo tema. Otra pequeña manera de abordarlo, por lo menos para mí, es decir, hagamos una prueba piloto. Tomemos también, como desde la agilidad, un producto mínimo viable, que puede ser un equipo, ¿no? Y permitámonos trabajar no en toda la organización, sino en un proyecto aplicado, ¿no? Decir, bueno,
por ahí transamos, como decís vos, en algún ámbito, y tomamos una pequeña prueba piloto a ver cómo funciona, ¿no? También, obviamente, depende del tamaño de la organización, pero es algo que puede funcionar porque es un producto mínimo visible, viable, el cual también te provoca o te puede producir ver una pequeña transformación en una célula, por llamarlo de alguna manera, en un sector, sí, en un lugar donde la interacción se pueda como mirar, ver y meter también el bienestar, ¿eh? O sea, que para mí es fundamental. Sí, total, total. Pau, ¿quieres decir algo tú? No, estaba como pensándolo en esto que decía Diego y también como en la experiencia y es cómo me voy transformando no solo yo, sino cómo yo facilito la transformación tanto del cliente, porque al final el cliente es como el gerente, el dueño, bueno, el que te llama para que ocurra el proceso, pero la expectativa del cliente es diferente, o sea, mejor dicho, hay dos clientes, él, el que te contrata, y con los que se da el proceso de colaboración, que al final pueden o no estar El en la misma usuario sería, ahí sería conversación. como el cliente y el usuario. Exacto, por ejemplo, sí, que pueden o no estar en la misma conversación. Entonces, es genial porque ahí es donde ocurre la transformación que no obedece o que no va a ocurrir lo que el cliente quiere que ocurra necesariamente. Cambio va a haber, transformación va a haber. ¿A dónde llegue es lo que no sé? Y eso genera un montón, al menos a mí me ha ocurrido, que me dicen como, pero ¿cómo no vas a ver? Es decir, yo sé que no vamos a morir todos, pero yo no te puedo garantizar, por ejemplo, que los 200 empleados que tienes hoy sigan estando en un año. Puede que con el proceso algunos decidan renunciar. Y eso al cliente no le gusta, por ejemplo, ¿no? Entonces es ver cómo también se va transformando como la expectativa del mismo cliente, porque al final quiero un cambio, pero quiero que el cambio sea como yo quiero que sea, ¿no? Entonces no quiero un cambio, es lo que decían ustedes, no quiero un cambio, quiero un control, o sea, no es como si yo en mi casa digo, quiero que mi hijo evolucione, pero al final quiero que sea como yo quiero que sea. No, él puede que evolucione a lo que sea, o puede que evolucione a yo qué sé, ¿no? Y esa es la colaboración al final, a mí me parece que esa es la maravilla del cambio, ¿sí? Porque pues yo no sé a dónde me vaya a llevar, solo puedo ir facilitando un proceso en donde voy agarrando y voy construyendo, no es como dejar que ocurra lo que sea. No, 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 yo voy acompañando la deriva, pero no la voy manipulando. De hecho, cuando uno habla de facilitador, muchas veces le dicen, claro, pero necesitamos que pase esto. Y yo no, o sea, yo no puedo, yo soy facilitador, no fascipulador. No, yo no voy a hacer que ocurra lo que necesariamente tiene que ocurrir. Yo propongo y genero un contexto para que ocurra y vamos agarrando cosas a ver qué se va construyendo. Pero eso pienso que todavía es muy difícil de entender, incluso en la teoría del cambio, ¿no? Es como yo quiero que ocurra el cambio para que pase lo que yo quiero que pase. Es re loco. Es Sí. absolutamente contradictorio para mí. Yo quiero ir a la agilidad y que todos me obedezcan. ¿No? O sea, Pero tal cual. sí, claro. Lo que pasa es que si Eh, entramos con ese discurso, no entramos. O sea, eso te lo aseguro. sí, y como lo que me va pareciendo es como cómo nos podemos ir Auxilio, están timbrando y estoy aquí sola, ya vuelvo. ya, vaya, vaya. Me aparece cuando estamos mirando todas estas cosas que vemos que están en nuestro presente, cómo nos hacemos cargo de eso, ¿sí? Me he dado cuenta yo que cuando, claro, hay temas técnicos y temas adaptativos, entre comillas, o culturales, realmente la cosa es como bien compleja. Entonces, Sí, igual, Lore, más que cómo, yo creo que es desde dónde, ¿no? Mm, ¿Desde dónde nos hacemos cargo de eso? mm, Porque el cómo va a ir variando
y va a ir reinventándose constantemente. Ahora yo creo que las coordenadas van por desde dónde nos vamos a hacer cargo de eso. Sí, no, lo que decía, es como bien complejo. No, Claro, no, es como, eso decía yo, claro, desde dónde es la pregunta que nos hacemos, pero es como complejo, no, es como complejo eso cuando pasan estos temas técnicos y adaptativos, entre comillas. Me ha tocado vivir esas experiencias con las organizaciones y yo, wow, es como ese como el escenario, ese peor escenario, ahí están. Y hoy día lo veo mucho, que me parece a mí que día a día como reactivándose todo, está tan presente eso, entonces por eso a veces aparezco como media como sorpresa con todo lo que ha pasado y cuando escucho ciertos pedidos. Entonces, claro, ¿cómo nos hacemos cargo, como volviendo a la pregunta, cómo abordamos estas temáticas que están ocurriendo, que nos pasan en el día a día y con todas las consecuencias que tiene? O sea, y aquí lo podemos ir conversando, lo podemos ir nutriendo, que tiene que ver con lo primero, generar esta nueva conciencia, lo puse empresarial, pero claro, tiene que ver con esa nueva conciencia humana, que tiene que ver de este tránsito, ¿cierto? Que hablamos del control, la colaboración, ¿sí? Por un lado, y para mí también, y no sé si ustedes coinciden ahí o no conmigo, el tema del entendimiento, o sea, cómo ocurre el humano cuando estamos en estos procesos es central. Es central. Entonces, cuando yo hablo o cuando me refiero a la generación de esta nueva conciencia, tiene que ver con esa conciencia del control, la colaboración, y podemos incorporar muchas más cosas, pero también este entendimiento de cómo ocurre lo humano. Hemos estado tratando de hacer ciertos procesos y ciertas cosas que no entendemos como los elementos, cómo operan los elementos de ese sistema. Entonces yo digo que siempre igual estar a ciegas, es estar a ciegas, acompañando o realizando estos procesos de transformación. No sé qué les aparece a ustedes con el tema de esa generación, de esa nueva conciencia, como mirando esos dos ámbitos, y quizás lo podemos ampliar un poquito más también o no. No sé, ¿qué les aparece a ustedes ahí? en cuanto a la conciencia del fenómeno humano, digo, es como por donde corre cualquier proceso dentro de una organización. Porque, digo, hoy los humanos y las computadoras están en todas las áreas, pero los humanos son quienes operan, inclusive las computadoras hasta las programan. Entonces digo, y se relacionan con todo, con la tecnología, con el liderazgo, con el jefe, con el negocio, con el cambio. O sea, yo quizás estoy muy sesgado, ¿no? Por mi profesión, por mi cultura, pero digo, o sea, no lo puedo dejar afuera nunca. Sí, yo siento que ese tema es central para abordarlo. Entonces, como en esta preparación de la buena tierra, creo que es central y destinarle también el tiempo que sea necesario y oportuno. Entonces, como dice la pausa, y como decía y tú también, Diego, o sea, precioso hay que tener todo hasta el día, pero no sabemos cuánto va a demorar eso no, es que en un taller o en una cuestión de 4 horas tiene que cambiar pero eso no ocurre de esa forma, o sea, puede ser un inicio, pero es algo transversal. A mí lo que me pasa es que todos estos temas a veces que se colocan y que se viven lineales, estos no son temas lineales, son temas que están todos presentes. Entonces, ese entendimiento para mí es central también. Entonces, cuando creemos que pasamos por una etapa, por la segunda etapa, claro, a lo mejor puede ser con un foco en alguna etapa, pero hay ciertos elementos centrales que tienen que ver, por ejemplo, con 3 temas. O sea, el tema para mí del pensamiento, de donde nosotros hacemos lo que hacemos, como de nuestra epistemología, el tema del escuchar, el tema de la generación de confianza, que son la base de la colaboración, el tema de ciertas emociones presentes que tienen que ver con el amar, con el dejar aparecer. Entonces, hay ciertos temas que para mí, bueno, siempre evidentemente están presentes ahí en todo ser humano, pero claro, ¿cómo los vamos potenciando y fortaleciendo a su vez en este proceso? O sea, que el proceso en sí mismo sea un proceso transformador en la convivencia con los otros, porque he visto que
propone un proceso, pero desde una psique, o sea, vamos a hacer agilismo, como dice Diego, desde una psique del control. Vamos a hacer esto, vamos a generar una cultura colaborativa, pero la psique que está detrás de eso es del control. Entonces, ¿cómo vamos haciendo esas pesquisas, Pau? Sí, ahí yo me lanzo y tú sabes que con todo mi tema de la conciencia, por ejemplo, con el tema de la sostenibilidad, y es cómo estamos queriendo buscar un bienestar, ¿no? Para el mundo, para un ecosistema, para un nicho construido de manera conjunta, pero no hay bienestar personal, es decir, ¿a costa de qué? Entonces, en general, este tipo de trabajo yo lo hago en estas organizaciones en donde su misión es la conservación de la biodiversidad, la gestión ambiental, todos estos temas que tienen que ver con la gente y el medio ambiente. Y es re loco porque es la gente y el medio ambiente, pero la gente no importa. Entonces es absolutamente incoherente porque no hay una conciencia, es decir, tú hablas del amar, del dejar aparecer, ay Dios mío, y a mí me da un no sé qué, no sé dónde, porque yo digo, lo que quieren, por ejemplo, me voy a atrever a dar nombres y todo porque estamos en intimidad aquí, es Banco Interamericano de Desarrollo, la GIZ, el Banco Mundial, ¿no? Entonces lo que yo quiero es el indicador y para que el proyecto sea sostenible en América Latina, al menos en Colombia o Bolivia, Ecuador, eh, Brasil, lo que yo necesito es que se cumpla esto. Entonces no dejan aparecer a nadie. Nadie puede aparecer. Y en ese nadie puede aparecer, entonces el medio está el cambio. Entonces es un choque de todo. Es un choque de los procedimientos que quiero hacer con lo que piensa digamos que la empresa aquí mismo, pero también los que imponen, que son los que traen el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega en todo eso o cómo juega en todo eso la conciencia? ¿No? ¿Hasta dónde la conciencia es solo de nosotros o también de los stakeholders? ¿Cómo se dice eso? De los Sí, otros, ¿no? sí. Entonces, ¿hasta dónde llega la posibilidad de esa nueva conciencia? Además, estamos hablando de sostenibilidad y la conciencia de la sostenibilidad es cero sostenible, es cero humana, es muy incoherente porque es cero humana. Es, es, es la imposición, es que se haga lo que yo digo, que se haga como yo digo, que se cumplan los tiempos, esto que decía Diego de entonces para el día 1, 2, 3, 4, así tal cual funciona. Y mientras tanto el proceso de cambio, mientras tanto transformémonos en la convivencia, no sé, yo no lo diría difícil, lo diría contradictorio. Yo le digo complejo. Complejo. Yo digo, está como medio rara la cosa. Y es que la complejidad me encanta, así que a mí la complejidad me parece fácil, porque entre más interdependientes seamos, eh, más productivos, más óptimos, ¿no? A mí me parece más fácil la complejidad. Esto más que complejidad es complicación. No sé. Sí, estaba pensando, a veces pienso, estaba pensando claro, en la generación de la nueva conciencia, en la generación de este espacio en que estamos, en si nos queremos dar el tiempo, nos queremos dar el tiempo para entender cómo ocurre lo humano, en el tema de la inmediatez, o sea, me parece como todo lo que estábamos viendo también, como en cada una de estas cosas y cómo está siempre presente, ¿sí? La inmediatez del proceso, la inmediatez de que incorporen las prácticas, la inmediatez de todo. Como eso también son ciertos obstaculizadores para nuestros procesos, para nosotros mismos. Y cómo van frenando todo eso. Y a veces avanzas 3, 4 pasos y retrocedes 6. ¿Y cómo vamos en eso? Avanzando, retrocediendo, avanzando, retrocediendo.
Me aparece eso, me emerge cuando la Pau decía el tema del medio ambiente y los seres humanos no aparecen ahí. Entonces, y después también de eso, me salto como a la reflexión que estábamos teniendo, el tema de los intereses de cada ser humano. Entonces, escuchamos o no escuchamos a las partes involucradas, ya sean equipo, personas. Sí, escuchamos a las personas, no las escuchamos. Cuando nos damos el tiempo para escucharlos, para saber dónde están, para saber dónde están, para saber qué es lo que los mueve, qué nos mueve, para luego la generación de este propósito compartido y desde ahí generar ese compromiso, ¿sí? Ese compromiso que nace y aparece porque compartimos un propósito común, pero desde el escucharnos, desde el saber lo que para cada uno de nosotros es importante, que tiene que ver con esos intereses que están siempre también en la organización, con cada una de las personas, cómo es la articulación de esos intereses, cuánto estoy dispuesto a llegar a acuerdo o no, cuánto estoy dispuesto a transar mi bienestar individual por un bienestar colectivo, cómo estamos en todo eso y cómo nos vamos relacionando con todo eso, porque claro, luego al final del día, en algunas organizaciones cuando se producen ciertas inconsistencias, las personas lo miden por un indicador individual y te están pidiendo, están capacitando por algo que lo hemos conversado anteriormente. Entonces, ¿cómo todo eso, esas incongruencias que pueden ser en ocasiones, van impactando todos estos procesos? ¿Cómo nos vamos haciendo cargo de eso? ¿Cuáles son las conversaciones que quizás son oportunas que coloquemos ahí? ¿Cómo miramos este proceso desde la incorporación y formalización de ciertas políticas, ¿sí? que tengan que ver con la gestión de la organización también? ¿Cuánto estamos dispuestos o no a hacerlo? Porque claro, cuando tenemos este entendimiento, sabemos que si no nos hacemos cargo de eso, el mundo va a ser distinto y a veces va a quedar solamente ahí, como decía Diego, cuántas veces lo hemos hecho de nuevo y estamos en las mismas y quizás no hemos obtenido lo que queremos. Preguntarnos si tantas veces lo hemos hecho, quizás esto que queremos es hacerlo de una manera distinta a lo que nunca nos hemos hecho. Y ahí aparece el tema del confiar, del atrevernos a hacer las cosas de manera distinta, de quizás entender que no vamos a resolver con el mismo nivel de pensamiento lo típico, pero Ahora, vivirlo ya eso. la inmediatez, ¿no? Que es algo que, la inmediatez que tiene atrás, ansiedad y control. Mm. Es increíble, es increíble, es Entonces, increíble. esta es la escucha fina nuestra, ¿no? ¿Y cómo le hablamos a la inmediatez? Digo, si la inmediatez, ¿qué quiere? Que sea todo ya, ¿entendés? Y no poder sostener un proceso de incertidumbre, porque ¿qué busca? Certeza, control, obediencia. Claro. Y otra de las cuestiones es esto, ¿no? Cuando lo hacemos muchas veces se genera frustración y descreimiento. Total. O sea, cada vez que abordamos esto nuevamente, acá vienen otros consultores. Y le estamos hablando a una escucha totalmente apática, ¿no? Entonces, estas son consideraciones que tienen que ver con el primer tema, ¿no? ¿Cómo abordamos? Ni siquiera cómo diagnosticamos, cómo escuchamos eso para proponer, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? En un momento vas a tener que soltar un trapecio para ir al otro que vos decís que querés ir. No sé si me encantó eso del trapecio. decís que querés ir, porque, ¿viste? Claro. Y otra gran barrera que con esto se me vuelve mucho es el jugar al como sí, ¿no? Yo hablo de jugar a como sí. Hagamos de cuenta que, ¿no? Que es una... Y las organizaciones juegan mucho al como sí, ¿no? Se entiende el concepto, ¿no? Como si hagamos de cuenta que, ¿no? No sé cómo decirlo. Claro, No como que sea un panorama real, ficticio. claro, estamos haciendo de cuenta que jugamos ese juego. Exacto. ¿No? Lo cual lo hace más complejo el abordaje, porque hay como dos caras, como, ¿no? Esa es una gran barrera para mí. Juguemos el juego que nos importa tal y cual cosa. Juguemos el juego de que quiero dejarlos aparecer, porque El claro. parecer, ¿no? El parecer, ¿no? Que parezca que estamos todos alineados. Claro.
Esa es una linda barrera también, ¿eh? Sí, sí. Y como les digo, o sea, siempre convocándonos como el abordaje de eso, porque son cosas que vivimos, son cosas que nos pasan y cómo desde ahí generar este proceso compartido, cómo desde ahí dotar de relevancia al proyecto, al proceso de transformación cultural consciente, y que también eso está relacionado con un tema de el diseño estratégico. Entonces, qué relevante son estas capacidades también que tienen que estar instaladas en la organización y cómo nosotros las pesquisamos, las miramos y las ponemos sobre la mesa. El inicio de la conversación de este proyecto. Porque si esa parte quizá no está de manera oportuna, evidentemente no responde a la relevancia ni de la compañía ni de cada una de las personas que están ahí. ¿Cómo hacemos ese espacio? ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la conversación ahí para tener con las organizaciones? ¿Mm? ¿Desde qué espacio o no? Si lo están haciendo o no lo están haciendo, es porque lo que yo creo, es porque no sé. ¿Cómo lo estamos haciendo eso? ¿Mm? ¿Cómo agrupamos a las personas? Y aquí ya estamos entrando también en el espacio del estado de ánimo, que eso sabemos que es central. Eso sabemos que es central. Para mí uno de los como desafíos siempre más grandes tienen que ver con el tema de generar los estados de ánimo oportunos en la organización, de acompañarlos, de gatillar la generación y que ellos logren, las organizaciones, esa habilidad también para estar mirando sus estados de ánimo y para también gestionar estos estados de ánimo, que son tremendamente potentes. Y ahí, cuando hablamos de estados de ánimo y estados de ánimo en relación a este proceso de transformación cultural consciente, puede ser, también para mí es muy relevante tener ciertas nociones de cómo ocurre el aprendizaje, cómo ocurre el aprendizaje, cuáles son las etapas de un proceso de aprendizaje, cuáles son las emociones que van a estar presentes en ese proceso de aprendizaje. O sea, cuando estaba preparando todo, dije, no voy a poner láminas, sino que para que lo hagamos bien reflexivo, pero y entonces, claro, iba viendo todo eso y pensando todo eso, y nos hacemos cargo de eso, porque eso es tremendamente relevante. Entonces, digo, y me pasa, y las personas se ven invitadas o convocadas a un proceso sin siquiera saber quizás cómo va a ser ese proceso, cuáles son las etapas, qué me va a ir sucediendo a mí, como para ir también disminuyendo quizás el miedo a esto nuevo, esta relación con la pérdida. Pero me aparece también como este espacio de cuidado de las personas Y y de del cuidado seducción. y de seducción, me encantó. Y Porque de digo, seducción, es como una invitación, pero hay una seducción. Porque cuando uno seduce en algún punto, tiene en cuenta al otro. claro, Si yo te quiero invitar a salir, voy a buscar que sea un lugar al cual te guste ir, claro, ¿no? Entonces exacto. digo, creo que la seducción es una palabra y la inspiración, pero creo que la seducción es Mm, muy clara en esto, ¿no? mm, Yo te seduzco porque me importás en algún punto, porque estoy en algún punto enfocado con tus intereses mm, y quiero hacer algo con vos, mm. ¿no? Entonces, creo que en este punto los facilitadores también tenemos que ser seductores y en todos los planos, ¿no? O sea, tenemos que seducir al que firma y tenemos que seducir al usuario, Al ¿no? O sea, en usuario, este claro. punto, o sea, y ese es el nivel de complejidad que digo, ¿no? Cómo tener esta multimirada, ¿no? Mm, Convertirnos en dron. Y cuando hablábamos del cliente, yo creo que el cliente es el sistema. Yo cuando defino cliente, defino al sistema como. mm, Ni al que firma, ni al usuario. Defino al sistema y miro al sistema, ¿no? Como al sistema como posibilidad, como miramos al individuo como estamos coachando, ¿no? Y después vemos cuáles son las propias resistencias y las mm, propias brechas del sistema, que no siempre salen directamente de la dirección, porque muchas veces la brecha es, che, no me hacen caso, quiero que me hagan caso. mm. Sí, Entonces, estaba pensando en estos estados de ánimo que me encanta cuando traes el tema de la seducción. Y cómo desde ese espacio
Cómo desde un espacio de conocer también, me conecto también como con la vulnerabilidad, ¿sí? Cómo en este espacio nos damos permiso también para ser vulnerables en torno al aprendizaje, en torno a cómo ocurre el proceso, las distintas emociones y estados de ánimos que hay en este proceso continuo cambiante, cómo aparece esa inspiración, cómo aparece esa seducción. Y porque al final del día tiene que ver con esta pregunta que nos hacemos, ¿queremos o no queremos convivir? Entonces me encanta cómo tú traes el tema de la seducción, porque te seduzco porque me importa que tú seas parte de esta organización y te escucho. Entonces, claro, partimos desde esta, como el escuchar quiénes somos los que estamos acá. Y me aparece nuevamente en esta conversación cómo está presente el tema del resultado. El proceso y el resultado. Cuando estoy en el resultado de lo que tiene que ocurrir en este proceso de transformación cultural consciente, como la emoción que guía eso es la exigencia y dejo de ver, no aparecen los otros para mí, cuando estoy puesto en el resultado. Entonces, ¿cómo todo eso va apareciendo y ocurre de manera simultánea? ¿Sí? Entonces nosotros en esta conversación para mí es como que lo Simultánea, traemos. dinámica, constante, no es que paramos, no para, el avión está Exacto. construyéndose en el aire. Exacto, exacto. Entonces, y ahí, en ese, que me encanta esos dichos que trae Diego, el avión está construyéndose en el aire, me encanta. Sí, Lo voy a yo usé tomar, esa lo metáfora mismo. justamente para trabajar en una mina, usé la metáfora de eso, ¿no? O sea, no es que podemos parar. Hay pandemia, no Exacto. hay, bueno, estamos construyendo el avión en el aire y no podemos ni parar, ni bajar, y si se rompe, que nos caemos todos. Entonces es como estamos siendo todos parte, y cómo nos vamos a coordinar para seguir haciéndolo sin parar, mientras el piloto maneja y mientras la azafata está cuidando determinadas cuestiones, ¿no? A mí Y me ahí, gustan las metáforas, ya sabes que a mí me sí, gustan. es que a mí me encanta porque también me gusta escucharla. Yo soy como media mala para eso, pero me encanta escucharla. Y porque a mí no me salen así, me cuesta. Y estaba pensando en el tema de la presencia también. Entonces, ¿cómo todo esto está articulado? ¿Sí? No es ni el uno ni el otro, por eso no sabía cómo colocarlo. O sea, dije ya, vamos a colocar un listado y vamos Está a bien, conversar. inclusive con los millennials, los millennials y los centennials tienen una necesidad de ser seducidos todo el tiempo. Claro. La obediencia no va, entonces eso empieza a convertirse en un dolor. Y che, no se comprometen con nada. No, no es que no se comprometen con nada, no se comprometen con lo que vos querés que se comprometan. Exacto. ¿Y Entonces tenés cómo que tú estar quieres que se atento para poder comprometa? seducirlos. Claro. Y es el escuchar. Y es el escuchar y esta presencia, cómo estamos mientras estamos construyendo el avión en el aire? Me voy a tomar de eso. Entonces, ¿cómo es mi Te la presencia regalo. ahí? Ya, gracias. Muchas gracias. Lo acepto. Feliz. Entonces, ¿cómo en mi presencia, puesta quizás el foco en el proceso, en el presente, y, y siempre vamos a volver a lo mismo, siempre vamos a volver a lo mismo. Miramos las interacciones, estamos siendo conscientes de lo que está apareciendo, lo que está ocurriendo, y siempre volvemos esta presencia, a la presencia, desde qué espacio estoy, desde qué psiquis, desde qué psique estoy, que me guía también mi espacio emocional, cómo estoy desde este escuchar, que también está relacionado con la psiquis y con la emoción, y cómo todo eso desde ese espacio se va articulando, se va articulando para, como decíamos acá, abordar esas barreras que van ocurriendo, Pero organizacionales. fíjate que vos volvés al centro, ¿no? Y ahora, no sé si el MIT fue que habló de una de las competencias madre y habla del centerness, ¿no? Del centrado. Y el centerness tiene que ver con una capacidad propia de poder tener claridad y centrado, y esa es la gestión de mí mismo. Exacto. Porque en los ríos turbulentos, si yo no estoy centrado, me caigo del bote. Entonces, Exacto. digo, y en este punto volvemos a que antes de la gestión con otros, está la gestión Soy conmigo yo. mismo. Mi propia sustentabilidad, mi propio autocuidado, mi propio autoconsuelo, mi propia autocompasión. Mm. ¿Sí? Y si yo soy exigente conmigo mismo y no me perdono, ¿cómo perdono a los demás? Mm.
Y si yo me quedo enganchado en una conversación y no puedo salir, ¿cómo intervengo en el estado de ánimo de otros? Si no puedo intervenir en el mío. Fenómeno humano. Yo digo, no podemos zafar del fenómeno. Bueno, yo sé. Es lo humano y es tan lindo porque cuando decimos que la transformación ocurre en la convivencia, pareciera ser como una frase, pero es cómo nos vamos transformando con los otros desde esta presencia. Entonces, yo a veces digo, o sea, lo más importante es mi presencia, cómo estoy yo, desde dónde estoy relacionándome con mi cliente, usuario, con quien sea, con las personas que estoy acompañando. Y conmigo mismo. El espacio psíquico relacional, y conmigo mismo, que es el primer acompañamiento y el más importante. Y el que no zafás nunca. El que no te puedes despegar nunca, porque siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces, esta habilidad, ¿cierto?, que tiene que ver con mantenernos en nuestro centro, con mantener nuestro centro. Claro, y algunas de las situaciones o eventos que nos pueden ir sacando, tiene que ver este tema con la inmediatez, con el cliente, con la exigencia, porque igual darnos cuenta también de nosotros mismos, qué nos saca a nosotros que acompañamos a las organizaciones, qué nos saca a nosotros también de nuestro centro, porque también no somos seres humanos, y mirarnos desde ahí. Entonces, este continuo, mirarnos, ¿sí?, ser consciente de lo que estamos construyendo, y en esta conversación del nosotros. Entonces, ¿cómo abordamos? Y volvemos como a la invitación del titular de la conversación. ¿Cómo abordamos eso? Desde nuestra presencia, desde la co-construcción del nosotros, que ahí ya está siendo un proceso transformador. Entonces, el proceso de esa experiencia en sí misma, cuando están estos ingredientes, podríamos decirlo así, de esta forma que lo estamos conversando nosotros, desde este escuchar que identificamos como este modo de escuchador, ¿sí?, desde todo lo que estamos hablando, esta nueva conciencia, en colaboración, desde estos estados de ánimo, cómo el proceso en sí mismo es transformador, pero por la experiencia relacional. Entonces, ese abordaje de esas como resistencias, ¿sí?, cómo desde el espacio relacional, ¿sí?, las abordamos y nos hacemos cargo de eso, de esas conversaciones. Desde mi presencia, desde el espacio relacional que cogenero contigo y con ustedes. Cómo desde ese espacio nos vamos transformando. Entonces, cómo en eso está la mirada en mí también. Cómo me preparo yo, que acompaño estos procesos, ya sea el líder de un equipo, quien sea. Cómo me preparo para eso y me dispongo, siendo consciente y entendiendo, ¿cierto?, que así ocurre un proceso de transformación. Entonces, sabemos en todo el tema de las tecnologías disruptivas que estamos ahora y todo eso, bueno, y qué bueno que lo digan así como los estudiosos, que nosotros desde la mirada que tenemos también lo tenemos, y el tema es el tema humano. Y el tema es el tema humano, cómo nos vamos relacionando ahí. Y traemos algunos otros elementos y todo esto del management, ¿sí? Y conocer, por ejemplo, el impacto y las acciones de mitigación y cómo nos hacemos cargo. Cuando te escucho, sé cómo va a impactar esto o no en tu vida, en tu vivir, cómo nos hacemos cargo en conjunto de esto. Que las personas se sientan cuidadas, se sientan vistas, y cómo conservamos esto que hablamos de la seguridad psicológica, ¿cierto? Que es el nombre que le colocan finalmente a estas relaciones basadas en la confianza para mí y en el mutuo respeto, en que me siento respetado, en que sé que me puedo equivocar en la gestión del error que decías tú, en que sé que no está mi identidad como ser humano puesta acá. Y cuando vamos en esa conversación y cuando vamos profundizando, claro, finalmente, nuevamente, entonces aparece el ser humano que acompaña, el ser humano que es parte de este proceso, y claro, y las preguntas que nos podemos hacer ahí tienen que ver con cómo yo me siento seguro,
¿Qué pasa con el tema de la confianza en mí mismo, en mí misma? Entonces ya de nuevo nos vamos como a lo humano, a entenderlo, y cómo abordamos eso. ¿Mm? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Quizás también, sin hablar de eso, sino que generar un sistema. Generar este sistema, este proceso de transformación cultural consciente basada en la colaboración, que son basadas en estas relaciones de confianza y de mutuo respeto. ¿Cuáles son el estilo de conversación que vamos teniendo ahí, que vamos incorporando también en la organización, para que se dé ese espacio emocional y para que se dé ese espacio colaborativo? Entonces, ¿cómo tenemos contemplado en este proceso de transformación ese espacio también? Hablamos de mapear el poder, y el poder pensando en el poder, alguien que moviliza recursos, que hace, sí, es relevante eso también, saber quiénes son las personas que son aquellas personas que tienen esa energía, que movilizan. Estuvimos en una sesión mirando también todo el tema de los mapas, de asesoría, de los mapas de las redes de confianza, de las redes de comunicación, porque la organización da vida y da forma a las relaciones informales más que las formales. Entonces, ¿cómo traemos también ese espacio acá? Mapeamos, no lo mapeamos, sabemos qué está ocurriendo, y que tiene que ver con, en el tema de la conducta ética, con el primer pilar de la conducta ética, tiene que ver con el conocer, con el dejar aparecer. Claro, entonces, a veces hemos hecho un montón de diagnósticos y todo eso, claro, está bien. Entonces, siempre las consultoras quieren hacer el diagnóstico, no sé si les ha pasado a ustedes o no. Entonces, claro, cada uno quiere escuchar qué está pasando, y bueno, y algunos utilizarán herramientas, instrumentos, cuestionarios, otras conversaciones, focus group, o de todo también, no sé. Pero cómo desde ahí el tema del conocer, del dejar aparecer. Del dejar aparecer lo que ocurre en la organización. ¿Cómo es el día a día de la organización? El mirar la tribu. Mirar la tribu. Y porque la tribu es, o sea, es algo que es quizás, antes de hablar de todo esto, era un fenómeno humano, ¿no? Y la tribu tenía sus jerarquías, tenía su manera de funcionar. Ahora, lo que siempre pasaba era que se sentían parte, ¿no? Que tenían algunas identificaciones en común, ¿no? Que había algunos criterios, había algunos parámetros, había algunos patrones, y también podían ser expulsados de la tribu, ¿no? Después hay distintas características, pero hay algunas características de lo tribal que son útiles para mirar organizaciones, ¿no? O sea, tener en cuenta esa red de relaciones, esa trama, ¿no? Quizás a veces el chamán tenía más poder que el cacique, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O hacían que pasaran cosas diferentes, ¿no? Pero la pertenencia y me duele más allá de mi propia piel, ¿no? Me duele lo que pasa con la tribu. O sea, somos todos parte de algo más grande que yo mismo, ¿no? Sí, y ese sentido de pertenencia que traes tú, y que sí, que en las tribus, algunas tribus jerarquizadas, y por lo que cuenta la historia, se vivía, y también, como dices tú, eran expulsados, también, porque claro, a veces pasa en un tema que como que, porque hoy día, claro, el poder, ¿cierto?, está en las organizaciones civiles y todo eso, entonces creemos que, entonces que escuchar, sí, lo confundimos con darle el gusto a todos los que quieren, entonces hay como una confusión ahí, sí, en ocasiones. Escuchar está bien y yo me puedo hacer cargo de esto, y no, y a lo mejor este no es mi lugar y ya, y no pasa nada. Entonces, ¿cómo ponemos esas conversaciones de manera liviana? Porque claro, no tiene que ver con que tú o yo eres bueno o malo, sino que no es el lugar, y es eso. Y cuando me escucho y cuando acepto lo que yo quiero conservar en mi vivir, y que en este espacio no lo estoy teniendo, y que hay una desarmonía entre este propósito colectivo y mi propósito, me tengo que ir de ese lugar. Ahí está la distinción entre organización y estructura. Claramente. Bueno, pero ahí seduzco o expulso al talento, ¿no? Que es O el una talento se va, ocupación hoy. claro. Claro, hoy es una ocupación. ¿Cómo hago que el talento sea parte de la tribu y no se vaya a otra tribu?
¿no? Exacto. ¿Qué características tengo que atraigo y qué características tengo que expulso? Y quizás estoy expulsando al que quiero retener y estoy atrayendo al que quiero expulsar, ¿no? Y a veces, y yo lo he visto muchísimo, ¿no? Me Bueno, encanta, sí, me encanta. Sí, cuéntame un ejemplo. Ay, me encanta, tengo un ejemplo, pero tú cuéntame un ejemplo, me bueno, uno uno que tuve hace, bueno, ahí en plena pandemia tenía que ver con una empresa minera, ¿no? Donde, bueno, por algunas complicaciones que trajo la pandemia, tenían que generar lo que nosotros llamamos el desafío de operarios operativos en muy poco tiempo, ¿no? Ya, ¿Por qué? Porque vivían en otras provincias y los controles hacían claro. que no pudieran entrar, Mm, más que uno tenía un caso de COVID y todos los que estaban esperando para subir, porque eran de otra provincia, quedaban 14 días más aislados. Bueno, un nivel de complejidad súper, súper, ¿no? Y, y bueno, y ahí empezaron a buscar cómo generábamos una agilidad en todos los procedimientos que vos conocés también de minería, que hay un montón de cuestiones antes de que un mm, operario sea operativo en cualquiera de sus áreas, ¿no? Entonces teníamos que generar sinergia entre áreas que son casi antagónicas, porque sabés que hay áreas que son la de exploración con la mina, y hay como jerarquías, ¿no? Y no quedaba otra que colaborar. Y ahí empezamos bueno, empezamos no, nosotros lo teníamos muy claro, para lo cual tuve que viajar porque querían que lo manejara por Zoom desde acá y yo dije, no funciona así. No, pero vos no podés ir porque mirás y te quedas, no funciona así. O voy allá, pero no, o sea, no iba a pasar nada, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? A trabajar muchísimo con cómo ellos mismos generaban y retenían a partir de la obediencia. mm, Y generar colaboración, y este es un caso concreto, ¿no? Y cómo generaban ellos mismos su propia barrera que tenía que ver con la obediencia y la jerarquía, con las castas, ¿sí? mm, Y con estas diferencias casi sociales dentro de esta tribu que no podían colaborar, se veían, digamos, cruzados. ¿Cómo la organización hacía subir y cómo retenían al autoritario, al jerárquico, al que no le daba cabida a ninguna más? Cómo recursos humanos estaba absolutamente pintado, no era ni socio del negocio, cómo generaba defensas y cómo los perfiles se iban adecuando a que necesitaban todo lo contrario, ¿sí? Necesitaban innovar y retenían a los estructurados y obedientes, ¿no? No voy a ir ni a puestos ni a nombre, pero digo, ahora, claro. es muy duro Mm, poder intervenir para primero poderlo ver en una organización tan jerárquica, ¿no? mm, Pero bueno, hubo que abrir varios corazones para poder darse cuenta, ¿no? De qué estaban reteniendo, de qué estaban haciendo, de cómo lo estaban haciendo. Y lo primero que hubo que hacer también fue venir a la resistencia. En esa fue donde usé la de la torre, porque después estaba la torre de control del avión en movimiento y la torre de control que estaba en Buenos Aires. ¿Entendés? Yo era parte de lo que ellos creían que era la torre de control. O sea que yo tuve que vencer para poder meterme al avión. Claramente me tuve que comer 14 días en un hotel en el medio de la nada, tuve que ir a la mina y quedarme un mes arriba sin poder bajar y no sé qué, pero digo, no iba a funcionar a control remoto. mm, O sea, no me iban ni a escuchar, ni a nosotros, mm. ni a la. O sea, que yo haya pasado esto de vencer la resistencia, ¿no? Digo, yo tuve que pasar y hablar de Tres Cerros, que es un lugar donde no hay nada, y ya iba generando afinidad y rompiendo algunas barreras. Pero Mm, imagínate, me miraban como, vos venís de Buenos Aires, ¿vos qué sabés? mm. ¿De qué me vas a venir a hablar? Bueno, nada, fue una linda experiencia donde todo esto se puso en juego de una manera muy intensa. No, es que súper, me encanta cómo, o sea, el ejemplo está buenísimo y claro, porque como tú bien dices, claro, cómo decimos que queremos, no sé, un perfil, pongámoslo en esos términos como organizacionales, pero realmente los que se quedan es otro perfil. Entonces, ¿y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos conservando nosotros? Que quienes están en el sistema, o quizás yo tengo una disociación de lo que es realmente lo que estamos conservando versus lo que distinguen lo que ven los otros. Pero imagínate que teníamos como una reunión donde nosotros pusimos este paralelismo, ¿no? De la torre de control y Mm, del avión. Ellos eran el avión, la torre de control mm, estaba en Buenos Aires manejando como ellos creían a control remoto todo esto.
y yo les pedí permiso, les dije a los de Buenos Aires que quería hacer un link entre la torre de control y el avión, hablando de la metáfora. Claro. Y cuando lo propuse, les dije, mire, yo lo voy a proponer, pero si es no, es no. ¿Sabés qué? Pues no. Los de allá dijeron, no queremos esta conversación vía online, y después hubo que hacer todo otro proceso para que pasara. Y los de acá tuvieron que bancarse el no de la mina. No, fue súper, pero ahí es donde uno gana confiabilidad o la pierde. Pues yo dije, esta es una oferta. A mí yo creo que esto serviría para alinear, porque digo, hay algunas cosas que son necesarias. Y dijeron que no. Y teníamos todo con los de acá, que tenían las jinetas también, ¿no? O sea, y le dijeron que no. Y le tuvimos que decir con toda la videoconferencia armada, no, listo, no. Todo un temita también, ¿eh? No, me encanta. ¿Te vas, Pau? Sí, Lore, me tengo que ir. Ya en Vale. 10 minutos tengo que entrar a otra cosa, así que quiero... Vaya, ya mi preciosa, te mando un beso. Perdón si Gracias, te aburrí, Paola, gracias. Igual, perdón. no, sí estaba buenísimo. Me tenía que Sí. haber ido hace más tiempo, pero estaba feliz yo. Ay, qué linda, mi preciosa. Y seguimos. Besito. En Muchas, 15 días muchas, más. muchas gracias a todos. Gracias a ti. Ojalá nos veamos en otra. Ya, ya, mi preciosa, que estés muy bien. Un gusto en verte. Gracias, chao. Gracias. Chao. Ahí no nos queda ya. No, nosotros con Diego tenemos aquí para conversar 3 horas. No tenemos problema, a mí me gustan estos temas. Me Sí, gustan y también es como que nos abren, ¿no? Algunas ideas sí. que vamos reforzando con otras Pero ideas y claro. que vamos dándole como condimentos a lo que traemos, más lo que traemos, ¿no? Es una amalgama que está buena. Exacto, a mí me pasa que siempre que estamos en conversaciones, o sea, siempre me van apareciendo y me aparecen, o sea, en la reflexión de la conversación en que estoy me aparecen nuevas cosas, entonces para mí son tremendos espacios de aprendizaje y más aún cuando lo hacemos en estos espacios Y es de tremendo. entrenamiento, porque después nosotros tenemos que salir a seducir y a veces aclararlo en estos espacios es ser más asertivos con las palabras, es ser más Exacto. asertivos con los conceptos, es ver inclusive con pares cómo suena o resuena, Mm. ¿no? O sea, creo que son lindos espacios de Laboratorio, esto, me ¿no? encanta a mí la distinción del laboratorio. Bueno, abra el laboratorio de aprendizaje. Abra laboratorio de aprendizaje. Aquí somos laboratorio de aprendizaje. El tema, fíjate que también me he encontrado cuando estamos en estos procesos, si bien es cierto el tema de la capacitación se aborda, no sé cómo ha sido tu experiencia ahí, pero en ocasiones puede que no sea de la manera oportuna. ¿Mm? Cuando, por ejemplo, estamos en un proceso de reinvención, que hoy día estoy como mirando mucho organizaciones que están reinventando y lo que decíamos anteriormente al inicio, que claro, los melones se arreglan en el, no sé, en el viaje, una cosa así, en cómo no hacernos cargo de lo que requerimos. Es este estar acá, que volvemos ahora nuevamente con el tema del diseño estratégico, pero estamos acá, entonces queremos esto y mirar y hacer ese ejercicio, ¿qué necesitamos para eso? Preguntarle a las personas que necesitan. Es un Es que ejercicio la imposición no genera pertenencia, todo lo exacto. contrario, genera rechazo. Mm, Y entonces ya le estamos hablando de una escucha rechasiva, por llamarlo de alguna manera. exacto. O sea, Creaste una che, palabra nosotros nueva. queremos el cambio, queremos tener en cuenta a toda la persona. Bueno, ahora todos a las 8 de la mañana se juntan en este salón. No, flaco, Mm, no. Y quizás en esas capacitaciones, cuando son líderes, yo me tomo siempre una entrevista personal, en un proceso, y ver de dónde viene, y ver cómo integrarlo, y que se sienta mm, que se sienta parte del diseño. mm, Además de todos los datos que nos dan, ¿no? Cuando tenemos una conversación en la cual, che, te seduzco, me importa lo que me decís, mm, genero ese link inicial que ya sabés que viene mm, o su escucha es estoy siendo evaluado, me están mirando le mm. digo, no le digo, pero cuando se da la relación y vos fuiste asertivo en 2 o 3 comentarios y sintió que lo tuviste en cuenta, es otra conversación. Es otra conversación totalmente distinta. Entonces, los modelos, todo traen el capactar a las personas, pero ¿es desde dónde? Y volvemos al tema.
Claro, es lo mismo. Sí, lo sabemos que hay que hacerlo, lo hacemos, pero incluso a veces no lo hacemos. Y la otra pregunta es, ¿desde dónde lo hacemos? O sea, ¿es lo que yo creo, tengo que imponer algo? O la persona te dice, mira, yo me evalúo aquí, o sea, esa co-construcción, eso como tú dices, la imposición, lo único que te hace es querer salir de ahí. Querer salir de ahí, eso es increíble. Entonces, pareciera ser que esta creación, ¿sí? No sé si es creación, poner la palabra, pero como la generación de esta buena tierra, que tiene que ver con esos espacios emocionales, que tiene que ver con esa era de la colaboración, abre puertas, ventanas y abre todo. ¿Mm? Y cómo nosotros somos Y, capaces y- de... Dale. no, digo, y afloran los recursos. Digo, son los estados de ánimo lo que permiten que la creatividad, por ejemplo, que la Exacto. innovación, que el compromiso, que la escucha, digo, orden, ya entraste con el pie izquierdo. Che, y no, pero nosotros ya convocamos muchas veces, si no no los obligamos a ir, no van. Y bueno, a ver, ¿cómo nos hacemos más seductores? Ese es el desafío. Claro, No, claro. no como les ponemos más pena, ¿no? Más Exacto, castigo. exacto, exacto. Y todo esto ser capaces de transformarlo en prácticas relacionales. Que eso es el Sí. desafío más grande, yo creo, que tiene que ver Y cómo, generar los indicadores, ¿no? claro, Porque a la larga esto está relacionado con un negocio y esto tiene que tener exacto. impacto y la sustentabilidad de una compañía, y eso está bueno también, También, pues, como y, tema, ¿no? y eso Sustentabilidad tiene es la que ver, rentabilidad. obvio, y eso tiene que ver con escuchar a nuestro cliente, que es lo importante para él también, o ella, para nuestro cliente, bueno, nuestro cliente. No, es que la sustentabilidad de una compañía implica en que tenga la capacidad de facturar o ser lo suficiente rentable para que todos puedan dividir la comida, Exacto. como en la tribu ir a cazar, y tenían que Mm. cazar lo que tenían que comer y después compartirlo. Y en algún punto, digo, si no es sustentable a nivel económico, probablemente no pueda sustentar eso en el tiempo. Mm. Exacto. Entonces, digo, y tampoco no tenemos que pelear con eso, aunque a veces nos suena un poco, a algunos les suena un poco, ¿no? Decir, no, pero esto es una cuestión utilitaria. También es una cuestión utilitaria. Y claro, y es una relación contractual, pero claro, o sea, si la organización no está, esas personas no tienen trabajo y las familias tampoco. Entonces, ¿cómo el tema es como la integración y que no sea solo el tema financiero, no solo el tema de las personas, o sea, es como una integración de todo lo que hay que cuidar para que la organización sea sostenible. Yo creo que esa conversación es la integradora y es la que se hace cargo de todos los aspectos importantes, porque el aspecto financiero también es importante, pues hay que pagar sueldo, o sea, también es importante. Entonces, es una linda Súper conversación, importante. como tú bien dices, en ocasiones se puede vivir de una forma u otra, y el tema es cómo vamos haciendo esa integración, ¿m? Esa integración de todo eso. Las cosas no son en sí ni buenas ni malas, estamos donde queremos estar y ya. ¿M? Y como para ir cerrando también todo este proceso que hemos estado hablando, tiene que ver con cómo lo hacemos y lo vamos formalizando dentro de todos los elementos de la organización también. O sea, a mí cuando yo pienso en un proceso de transformación cultural voy mirando todos estos aspectos, bueno, y muchos más, pero como teníamos 1 hora y media, me centré como en algunos, como para ir teniendo la conversación y la vamos ampliando, pero también cómo nos comprometemos nosotros y cómo está dentro de nuestra mirada, dentro de nuestro abordaje también, que tiene que ver con el tema del sostenimiento, porque claro, a través de ciertas políticas, a través de las distintas herramientas, instrumentos, de lo que tenga la ISO, ¿sí? De las definiciones de estrategias que haga la organización, esto se va a sostener también. Entonces, eso yo encuentro que es un punto crucial de una conversación que las personas que acompañamos los procesos, ya sea un consultor, un externo, la persona que sea un líder que esté dentro, tiene que tener esa conversación también, ¿m? De este proceso de transformación cultural consciente, ¿m? Que tiene que ver cómo hacemos las conversaciones, cómo nos damos feedback,
No sé, entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Ponemos la conversación y lo dejamos integrado también de una manera formal en la organización para generar el sistema. Y después también todo el proceso de sostenimiento, del sostenimiento. Los grupos en las organizaciones que se hacen cargo, y yo sí, soy partidaria quizás de que haya un equipo que sostenga los aprendizajes, claro, como por estructura organizacional, pero yo veo, no sé cómo lo ves tú, que es muy importante como que en cada una de las áreas estén divididos y haya como un líder de cada uno, o sea, que el sistema esté... La red de todo el soporte, sistema está, una red de yo la llamo soporte. red de soporte, la red de soporte y como mojones, como lugares donde se anclan en algún punto, que sabés que son como los nudos de la red, ¿no? Que van a poder soportar en algún punto y que a veces van cambiando, ¿no? Y que tienen que como retroalimentarse, porque a veces hay más peso por acá, a veces hay más peso por allá, pero digo, esa red es la que a la larga puede hacer Es sustentable la un que proceso de sostiene transformación. Claro. ese tejido relacional de gestión, cómo lo dejamos gestionado, cómo acompañamos a las organizaciones a gestionar eso, y también como que mi propuesta es que nos vayamos turnando. Entonces parten uno y después parten otro en esos dos nodos, se van cambiando los nodos, o sea, lo mismo, lo que decías tú, o sea, que todos sean partícipes y que distintos actores también vayan tomando los distintos roles, porque así, cuando cada uno les propio, ¿cierto? Va generando esa cultura de una manera distinta, ¿sí? Está incorporado en el proceso. Entonces, yo, Es que claro, es un proceso, como antes se decía, ¿no? De mejora continua, ¿no? Donde lo que hay que sostener exacto, son como algunos roles, pero también algunos espacios, donde se den algunas interacciones, donde se espacios, tengan en roles, cuenta algunos dolores, algunas inquietudes, donde se canalicen las conversaciones de toda esa red en algunos nodos, donde se conserve un espacio como parte del continuo vivir como un espacio donde reflexionamos, donde hay veces nos vamos a ir con algunas inquietudes, hay veces no tantas, alguno va a exponer, alguno va, pero en esta, no nos estamos equivocando, estamos abriendo puertas juntos, ¿no? exacto. Entonces, mirando el sistema, ahí mirando, entonces, hemos estado como conversando de los elementos, de los espacios relacionales, emocionales, de una mirada, y yo me quedo al menos con como la mirada sistémica de este proceso, como ir mirando, ¿sí? Cómo vamos acompañando en estos procesos, cómo abordamos esas conversaciones y esas situaciones que nos van ocurriendo, y cómo vamos generando ciertas formas de gestión o ciertos espacios para poder hacerlo sostenible, sostenible, porque yo creo que esa es la conversación más importante, que se van y no y ya no pasa nada. Entonces, eso. Como puntos conclaves donde el disfrute y el cuidado por el otro sea la clave. Las temáticas van a cambiar. Exacto. O sea, pero el espacio, ¿no? Entonces, es desde donde nos juntamos en ese espacio, quienes queramos juntarnos en ese espacio, para cuidar el bienestar de la tribu, si querés, ¿no? O sea, y el bienestar tiene que ver con mejora en rentabilidad o con mejora en calidad de vida o con nuevos productos híbridos o cómo llevar a la práctica lo híbrido o lo que sea, ¿no? Lo que Porque, digamos, sea. Súper, buenísimo. ¿Con qué te quedas de esta conversación, Diego? con la conversación misma, La conversación misma. con este fluir de esto, ¿no? De estos espacios donde darle vuelta a lo que traemos, ¿no? Y donde quizás ponerle alguna palabra más asertiva, donde reflexionar y donde creo que me voy enriquecido para la próxima vez que hable de estos mismos temas. Sí. A mí me pasa también que en las conversaciones, y me pasó hoy día cuando tú parece que fuiste así como adivino, donde te fue más íntima, más chiquitita, a mí me pasó, ahora me doy cuenta que me conecté mucho, mucho conmigo misma y también reflexioné mucho. Entonces me voy súper, súper nutrida del espacio, de escucharnos,
del reflexionar, y me pasa como siempre estar continuamente mirando cómo estoy acompañando, qué es lo que quiero hacer, dónde quiero estar. Entonces eso. ¿Cuáles son mis propios patrones, no? Porque los tenemos. Evidentemente, mis propios patrones, que estoy dispuesta a soltar y que no, y que sea una lección y bien. Entonces, es como esta misma conversación, y es divertido porque, claro, yo la voy preparando, la voy haciendo, pero cuando apareces tú y aparecen los que están acá, qué sé yo, claro, van apareciendo igual otras cosas en mí. Entonces, ha sido como súper nutritiva, porque creo, para mí hoy día es una conversación que está estando todos los días con las organizaciones, en mucho tema. Entonces, El lindo punto es poder... dónde nosotros mismos nos sostenemos para tener estas conversaciones, Claro, ¿no? claro. Donde cuando Entonces, se empieza a convulsionar afuera, nosotros volvemos a un eje que reflexionamos, que charlamos, que acordamos y que es el que creemos mejor. exacto. No es la verdad, pero es el que creemos mejor. Exacto. Ahora, cuando se Porque no empieza a hace mover el sentido. barco, hay que poder estabilizarlo, ¿no? Porque Sí, los tirones vienen de todos lados, ¿no? Y nosotros exacto. también necesitamos nuestra propia sustentabilidad y nuestro propio Exacto. proyecto. Sí, bueno, no sé cómo está Chile, Argentina está bravo, pero digo, entonces, es como sin Sí. perder identidad nos metemos adentro de una cultura siendo productivos y agregando valor, no generándonos bienestar ni dejando nuestra propia identidad, ¿no? En el medio. Mm, es el tema. Mm, está muy bueno. Me encantó el tema de hoy, porque lo disfruté mucho. Yo también. Oye, nos vemos. Un beso, un abrazo. Siempre es Parece un que gusto. no, Cuando no me le invitas llegó y la puedo, estoy. invitación. Cuando no le llegó la invitación a los invitados, a los otros invitados. ¿Y con qué se queda nuestro amigo ahí con barbijo? Dice, díganos Raúl, algo. Raúl estaba complicadito hoy día de salud para estar más Una presente. conversación misma igual, sí. Está bien. Oye, ¿sabes qué me Gracias, ¿No se Diego. aburre? ¿No te aburrís? No, No, no. le encantan estos temas, Raúl. Oye, lo que le iba a decir, que yo creo que Diego algo hizo para que no se fuera la invitación a los otros, porque no hablaste nada la vez anterior. O sea, fui yo ahora. Así Ahora que me querés fuiste hacer tú. cargo que es fácil que es lo tuyo, encontrar culpables, ¿eh? Cada vez que hay un culpable, siempre digo yo, hay algo de lo que no te estás haciendo responsable. Y yo Ay, ese saco no me lo pongo. él puso ahí que no se vaya la invitación porque no habló la vez anterior. Ya le envío un abrazo, porque si no nos quedamos aquí conversando, Raúl. Disculpa. Eso no sería colaborativo, al contrario, no. Sí, estamos riéndonos. Nosotros También no nos podemos quedar enriquecemos. acá. A mí me encanta igual. Nosotros nos podemos quedar, Gracias, Raúl, Lore. acá, así que Raúl está aquí, se nos cae ahí de resfriado, así que un beso, un abrazo y nos vemos. Gracias, Raúl. Gracias, Lorena. Gracias, Diego. Gracias, Raúl.